Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gen TV Opiniones. Hoy vamos a seguir midiéndole el pulso a esta discusión que hay en la Asamblea Legislativa con respecto a la Ley General de Aguas y la Ley Integral de Aguas, creo que se llama. Hoy tenemos con nosotros a dos buenos amigos que son parte del movimiento social que está en defensa de ese derecho humano que todas tenemos al agua. Está conmigo Andrés McKinley, especialista en aguas del IDUCA. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Buenas noches a su audiencia, especialmente a mis dos bellos hijos que están viendo. Y también está conmigo Luis González, integrante de la Alianza contra la Privatización y del Foro del Agua. Bienvenido, Buenas noches, Andrés. Luis. Gracias por la invitación, Tocayo. Un saludo a todos los televidentes. Listo. Vamos a ver, se ha puesto más que interesante toda esta estiria y encoge en la Asamblea Legislativa. No es para menos, es el derecho humano al agua lo que está en juego. Y obviamente nosotros como medio de comunicación estamos muy comprometidos con esta lucha, estamos muy comprometidos con la defensa de este derecho y por eso es que ustedes van a ver y lo han estado viendo, que hemos estado teniendo este tema en la mesa para que usted esté bien informado y pueda tener un criterio muy firme, que pueda tener un criterio amplio sobre esta discusión y sobre todo para que no le engañen, para que no le quieran dar a tol con el dedo. Vamos a ver, entiendo que la discusión se ha abierto en la Asamblea Legislativa, creo que es uno de los logros que se ha tenido con estas acciones, con estas muestras de fuerza, con estas muestras que ha tenido el movimiento social de hacer una lucha férrea para defender el agua contra la amenaza de la privatización. Vamos a ver, Luis, ¿cómo ves las acciones que está tomando la ciudadanía y las expresiones y cómo este movimiento se está cada vez nutriendo de más sectores que están expresando abiertamente y están tomando conciencia de que hay que defender el agua? Mira, yo creo que es súper interesante porque esta lucha por el derecho al agua, esta propuesta de Ley General de Agua tienen varios años en la Asamblea Legislativa. Si la primera propuesta de Ley General de Agua fue presentada el 22 de marzo del 2006 a la Asamblea Legislativa. Desde ahí se ha venido peleando fuertemente porque se discuta y se apruebe. Si después de presentada, 6 años después, inició su discusión. Entonces, sin duda, este momento en el cual la gente está exigiendo la no privatización, yo creo que se abre el 5 de junio de este año, es decir, el Día del Medio Ambiente, cuando en la Asamblea Legislativa los diputados de derecha toman 3 decisiones a mi lectura graves. La primera es descartar los 92 artículos avanzados en la legislatura 2012-2015. Segundo, descartar la propuesta de ley del gobierno, que es la que había servido de base de la discusión, y por eso es que mencioné el tema de cuándo inició la lucha, porque los 6 años que no se discutieron el tema del agua, se alegó de la derecha de que no se podía empezar la discusión hasta que el gobierno presentara su propuesta de ley. Entonces ahora, después de que esperamos 6 años para que iniciara su discusión, después de que se avanzó 92 artículos en el periodo 2012-2015, se decide descartar los 92 artículos y descartar la propuesta base de discusión que era la propuesta de ley del gobierno. Y lo tercero es que deciden utilizar de base de discusión la propuesta de ley presentada un año antes por la ANEP a la Asamblea Legislativa, que se le denomina o mal llamada Ley Integral del Agua, que es una propuesta de ley privatizadora. Entonces deciden utilizar eso de base de discusión. Y una última decisión nefasta que tomaron ese 5 de junio fue no recibir a la Iglesia Católica, que lo había solicitado para sentar postura en la comisión sobre el tema del agua. Bueno, eso nos va a hablar un poco más Andrés. Pero entonces deciden no recibir a la Iglesia ni a ninguna organización social que quiera exponer sobre el tema del agua. Y deciden que si alguien quiere exponer o dar nuevos aportes en la temática del agua, lo hagan por escrito. Frente a esas decisiones tan nefastas que se tomaron ese 5 de junio, se empiezan a hacer acciones. Empieza el movimiento social a activarse. Ya para el 7 de junio, ya en una caminata ecológica convocada por los franciscanos, ya la bandera fue no a la privatización del agua. Ya para un lunes 11 hubo una primera convocatoria del movimiento social donde llegaron más de 70 organizaciones con la bandera de no privatización del agua. Y ahí fue que se creó la Alianza contra la Privatización del Agua, convocando a una gran marcha para el 16 de junio, un sábado.
Se nos adelantó la Universidad de El Salvador, que marchó el 14, y no voy a comentar algo que... Y qué bien que lo hicieron. Claro, sí. claro, fue perfecto. Es que también la Universidad de El Salvador es parte de la alianza. Claro. Y fue excelente y súper contento de que marchara la universidad y que todos sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Cómo fueron duramente Terrible. reprimidos. El señor rector fue bañado por gas pimienta. Ya para el sábado, dijiste, cuando marchamos como alianza, ya podemos ver cómo habían algunos retrocesos. Ya hablaban de que se puede negociar. Desde esas fechas para acá, se han hecho una gran cantidad de acciones desde la alianza y del movimiento social a nivel local y nacional, de sensibilizar a la población, de dar a conocer los contenidos de la ley, marcha de calle, exigiendo la no privatización del agua. Y yo creo que esa cantidad tan grande de actividades y de presión social ha hecho que los diputados de derecha hayan retrocedido al punto de que el martes de esa semana ya empezaron a dar audiencias al movimiento social y a la iglesia, y por supuesto a la academia. Ahora, esto de desechar una discusión, Andrés, una discusión que ha llevado, bueno, más de una legislatura, casi 2 legislaturas, donde se avanzó, bien o mal, se avanzaron 92 artículos. ¿Qué señal le da esto a la población de parte, en este caso, de los diputados de derecha y de la nueva conformación que tiene la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que es importante reconocer que hemos generado una nueva coyuntura con respecto a este tema, ¿verdad? Y digo que hemos generado porque la coyuntura en que estamos en este momento, en que el tema de agua es el tema central en la agenda nacional de este país, ¿verdad? Después de 12 años tratando de lograr que los diputados y diputadas de la Asamblea tomen en serio ese punto, es un enorme logro y hay que entenderlo en esos términos. Y tiene su explicación, ¿verdad? El Salvador no es cualquier país cuando hablamos del tema de agua. El Salvador es un país en crisis, y un crisis dramático en términos de todo su medio ambiente, pero especialmente al agua. En términos de cantidad del agua, en términos de calidad del agua y en términos de el acceso de la población al agua. Hay estudios que indican que de los 360 ríos más importantes de este país, todos menos uno han ido perdiendo sus caudales entre 30 y 70% en los últimos 20 años. Hay entidades por esa situación internacionales que empiezan a hablar en términos de un país al borde de una situación de estrés hídrica en que no habrá suficiente agua disponible para sostener la vida humana o para preservar ecosistemas o para generar procesos de desarrollo. Entonces, hemos generado esta situación, tiene sus oportunidades, ¿verdad? Porque al fin tenemos el tema de agua como punto central en la agenda nacional, como dije. Tenemos también un movimiento social organizado y alineado. Es una organización, es un movimiento social que en el pasado tal vez ha tenido algunas divisiones internas, ha sido difícil unirnos y operar juntos frente al reto relacionado al agua, pero hoy en día tenemos un movimiento social con un objetivo en común, con claridad sobre la problemática del agua, compartiendo una sola propuesta concreta de políticas públicas que nos da un sentido de poder a través de la unidad y fuerza social que nos hace empezar a reconocer que estamos en esta nueva coyuntura y empezamos a oler, no quiero ser triunfalista, pero empezamos a oler, pongámosle que estamos en un paso más cercano a una victoria sobre este tema. Ahora, como ya bien lo apuntan ambos, hay un impacto de estas acciones que está haciendo el movimiento social.
y se han iniciado las audiencias en la Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. ¿Cuál es la situación actual en esa discusión? Ustedes que ya pudieron estar dentro de esta comisión, ¿cuál es la actitud que tienen? Sobre todo porque hay que insistir en la ciudadanía. Tenemos una composición en la Asamblea Legislativa diferente a la que teníamos hace un par de meses. Es decir, ¿qué es lo que se respira ahí? ¿Qué es lo que ustedes pudieron percibir? Además de lo que ya dijimos, que por lo menos ya hay una apertura, que se ha logrado, es un espacio ganado. Además de eso, ¿qué se percibe? Bueno, mira, sin duda creo que gracias a la presión social se abrió el espacio. Entonces ya este martes pasado se recibió a la Iglesia Católica junto a la UCA, al Foro del Agua, a la Universidad de El Salvador y a la Mesa Nacional frente a la Minería. Yo creo de que las organizaciones que participamos, que somos parte de la Alianza contra la Privatización del Agua, planteábamos claramente la propuesta. O sea, llegábamos ahí a brindar el rechazo a la privatización del agua, el rechazo a que la empresa privada sea parte del ente rector del agua y, por supuesto, la propuesta. Entonces, lo que planteamos es que sí necesitamos una ley general de agua urgentemente por la realidad que plantea Andrés y con elementos importantes como la visión de cuenca, derecho humano al agua, la participación ciudadana y la gestión pública. Entonces, el planteamiento es que queremos que se retomen los 92 artículos aprobados en la legislatura 2012-2015, que es la propuesta del Foro del Agua, y que se retome la institucionalidad que está planteando la UCA. Entonces, esa es la propuesta que se presentó y con palabras más, palabras menos, fue impulsada por los que participamos el martes. Pero mirábamos en los diputados de derecha, y ahí decir de que hay una correlación de 9 diputados de derecha contra 2 diputadas de izquierda, en la cual no había una apertura a escuchar, sino que más bien había una actitud de ataque a las organizaciones que estábamos participando en la comisión. Y esto se vio de que se respondían preguntas, la metodología que se había trabajado era 30 minutos para exponer y 30 minutos donde podíamos las organizaciones recibir preguntas por parte de los diputados y diputadas. Entonces las preguntas, más que para aclarar los puntos expuestos, eran utilizados para atacar a las organizaciones por un planteamiento que era por defender la vida, por defender el agua, que era más tildado de ideológico, de sectario, de querer provocar violencia entre las clases, más que querer realmente conocer o profundizar en lo que estábamos exponiendo, o en profundizar en los elementos por los cuales indicábamos que no era adecuado seguir discutiendo la propuesta de ley mal llamada integral presentada por ANEP en junio del año pasado. Entonces, sí creo que es importante denunciar esto, o sea, de que hubo una actitud de ataque por parte de los diputados de derecha a los que participamos en la comisión y que eso no abona a la democracia en este país, no abona a que haya participación ciudadana en la toma de decisiones, porque lo correcto era estar abiertos a escuchar, retomar abiertamente los aportes y reflexionarlo, cosa que no pasó. Es decir, hay una predisposición de parte de esta mayoría de derecha que conforman la comisión. Hay una predisposición hacia el movimiento social. Sí, yo creo que eso lo... Andrés. Hay que entender este momento de apertura que estamos viendo entre los partidos de derecha como otro logro de los movimientos sociales, de las instituciones, las organizaciones que están en lucha en defensa del derecho humano al agua, ¿verdad? Es un logro, es un resultado de nuestra lucha. La Iglesia Católica como mencionó Luis, ¿verdad? Solicitamos hace más de un mes una audiencia con la Comisión de Medio Ambiente y los partidos de derecha negaron la audiencia. Estamos junto con Monseñor Escobar Alas. Sería la primera vez en la historia que Escobar Alas se reúne con una comisión de la Asamblea Legislativa y los partidos de derecha dicen que no. Hubo una reacción inmediata de parte de la Iglesia que creo que los partidos de derecha no esperaban,
¿verdad? Una conferencia de prensa con todos los obispos del país. También había movilizaciones de diferentes organizaciones y movilizaciones fuertes y duros. Pensando, por ejemplo, en la movilización de la Universidad Nacional y después la movilización de la Alianza Nacional contra la privatización. Movilizaciones, estamos hablando de movilizaciones que de entre 6 y 10 mil gente. Entonces, la derecha no esperaba eso. La derecha le ha costado, creo yo, percibir que estamos en una nueva coyuntura. No esperaba la reacción de parte de las organizaciones sociales o de parte de la iglesia. Entonces, casi a la fuerza, por tanta presión, tenían que hacer algo. Primero plantearon que van a hacer una serie de foros. No estábamos seguros qué significaba eso, ¿verdad? Cómo lo iban a organizar, qué iba a ser la dinámica. Pero de ahí optaron más bien por esta serie de audiencias. Ahora, lo que quiero enfatizar es algo que planteó Luis. Nosotros vemos este espacio de audiencia como una oportunidad de participar en la discusión en este momento, sobre el punto principal que es institucionalidad, pero en términos generales, sobre todos los demás aspectos de la ley. Lo que queremos es la participación en la discusión. Nosotros y nosotras, nosotros tengo que decir, de la iglesia, llegamos a la audiencia el martes con el corazón abierto, la mente abierta, queriendo aportar a un acercamiento entre todas las fuerzas involucradas en este tema del agua a través de discusiones sobre propuestas. No venimos para politizar el tema. No venimos para hablar de cuestiones partidarias, venimos para hablar sobre propuestas y vimos rapidito que eso no fue el interés de los partidos de derecha. Nos recibieron con acusaciones, con insultos a la iglesia, insultos directos a Monseñor Escobar Alas, insultos a la UCA, acusaciones a la UCA, insultos a mi persona, ¿verdad? Yo le digo, yo estaba ahí pensando, hay algo malo con esto en el contexto de la cultura salvadoreña misma, es una violación de la ética social. Si alguien aquí le invita a su casa a cenar, ¿verdad? No creo que sería aceptable recibirle con insultos y acusaciones y una mala comida, y eso es lo que recibimos allá. Ahora, ¿qué alcance esperan, tomando en cuenta estas dos situaciones? Uno, que esto es producto de la presión social. Dos, esta actitud que tienen los diputados de derecha, insultante como lo manifiestan. ¿Qué alcance esperan que pueda tener este espacio que se ha abierto, esta participación en la discusión? Mira, yo no quiero pensar en cartas al niño Dios. O sea, yo espero de que sí sirva un espacio de interlocución y que pueda cambiar la opinión de los diputados de cara a lo que están apoyando. Pero tenemos claridad de que los diputados están defendiendo los intereses de los que lo patrocinan. Es decir, la propuesta de ley integral del agua fue elaborada principalmente por empuje de la industria cañera. O sea, ahí hay un asesor del PCN que está financiado por la industria cañera y a ellos les interesa de que la empresa privada domine el agua en el país para poder seguir haciendo una fiesta en el uso del agua con sus industrias, con su comercio. En ese sentido, y ahí hay que ver quiénes patrocinan a los partidos de derecha. Ahí va a estar la Fundazúcar. En ese sentido, yo creo de que es importante estas reuniones en la comisión porque son públicas.
se pasan por el canal de la Asamblea Legislativa, están en Facebook Live y la gente puede ver lo que está discutiendo y los argumentos técnicos que estamos dando. Entonces, estamos argumentando por qué esta propuesta de ley integral es nefasta para la población. Y en ese sentido creo que eso es importante. Pero eso no nos vamos a quedar ahí. O sea, el hecho de que nos estén recibiendo no quiere decir que vamos a detener las actividades de calle, las actividades en las comunidades sensibilizando sobre la amenaza de la privatización del agua. Al contrario, vamos a hacer más actividades. Vamos a seguir haciendo actividades los martes y los jueves, que son los días que está la comisión y que está la plenaria, para no quitar el dedo de la llaga en que no se privatice el agua. Porque puede ser perfectamente que, como muy bien dice Andrés, quieran dar la apariencia de que están dando participación, pero en la práctica son acciones de ataque hacia el movimiento social, a la iglesia, a la academia. Y eso no se puede admitir. En ese sentido, vamos a seguir en la calle, porque la mayoría de derechos se han conseguido en la calle, y en ese sentido vamos a seguir exigiendo una buena propuesta de ley de agua. Entonces, sin duda vamos a participar en la comisión, dando aportes, haciendo ver qué es lo correcto y por qué estamos en contra de una propuesta de ley privatizadora y por qué es privatizadora, pero vamos a seguir en la calle exigiendo. Yo creo que en la medida que sigamos caminando con esos dos pies, en lo formal, pero también en lo informal, vamos a avanzar en esta lucha. Y aquí, sin duda, si una lucha es legítima, si una lucha es válida, es la lucha por la vida. Y la lucha por el agua es luchar por la vida. Porque si nos quitan el agua, nos quitan la vida, Luis. ¿Cuál debe ser la actitud, no solo del movimiento social, sino de la ciudadanía en general, en este escenario, en esta apertura, pero a la vez, como dice Luis, que debe ser acompañada de la misma o más presión de la que se ha hecho hasta el momento? ¿Cuál debe ser la actitud de la ciudadanía? Bueno, por supuesto debe ser una actitud de acompañamiento en este proceso de lucha. Hablamos del tema de agua en los mismos términos que hablábamos del tema de la minería, porque la minería tenía mucho que ver con el tema de agua. Estos son temas de vida o muerte para este país. Hablar del agua en El Salvador, como mencioné al principio, hablar de agua en contexto del gran crisis que hay de este recurso en El Salvador hoy en día, no es hablar de cualquier tema. Estamos hablando de un tema que va a determinar si este país tiene un futuro o no tiene un futuro, si la juventud de este país van a poder ir pensando en oportunidades, en opciones de vida aquí, o si van a tener que seguir la tendencia que existe ahorita de llegar a cierta edad, empacar su maleta y ir buscando para el norte, ¿verdad? Entonces, obviamente este es un tema donde todo el mundo tiene que involucrarse. Y yo, mi percepción cuando hablo con diferentes personas no directamente o orgánicamente involucrado en este momento en la lucha es que amplios sectores de la población van concientizándose, van disgustándose con los planteamientos de privatización, de la institucionalidad encargado del agua en El Salvador. Se disgustan, lo rechazan, aún gente de la misma empresa privada. Hay alguna gente de partidos de derecha, de inclinación de derecha, van entendiendo que en un país donde la empresa privada, y hablando más que todo sobre la gran empresa, tiene mucho que ver con la crisis que enfrentamos con el agua por la sobreexplotación de agua de los cañeros, la sobreexplotación de agua de corporaciones como SABMiller en Nejapa, por la contaminación de agua por los desechos tóxicos de la industria, por la contaminación del agua de baterías récord. El listado es sin fin en términos del papel que ha jugado la empresa privada en la generación de la crisis que estamos enfrentando. Entonces, para
para todo el mundo prácticamente es ilógico pensar en poner el recurso hídrico de este país en manos de la empresa privada para su gestión y manejo. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos, me gustaría que analizáramos, si pudiéramos hacer un parangón, ¿no? Una comparación en las filosofías y los contenidos que tienen ambas propuestas de ley. ¿Les parece? Listo. Una pausa, venimos con más. Estamos hablando del derecho humano al agua. Bueno, seguimos hablando de la defensa del derecho humano al agua. Vamos a ver, Luis, al comparar ambas propuestas de ley, ¿cuáles son las principales diferencias que pudiéramos encontrar en el contenido de estas leyes? Es una pregunta interesante, porque si uno se va a lo superficial, entre la propuesta del Foro del Agua, que fue la propuesta original que ha venido actualizándose, y la propuesta de ley integral privatizadora de la ANEP, en la parte general son bastante parecidas, pero si uno mira de manera superficial, por ejemplo, de cara al objeto, plantea que es el cuidado de llevar el agua a la población y crear beneficios para la gente. A nivel de principios también es similar, pero cuando ya llegamos, por ejemplo, al tema de la rectoría del agua, Que es la parte medular. en el objeto del ente rector, plantean todo esto de crear una institución autónoma, con personería propia, con autonomía financiera y técnica. Una parte importante que se diferencia es que la propuesta del Foro del Agua plantea la visión de cuenca, plantea el enfoque ecosistémico, la lógica integral e integradora para el tema del agua. Y es que sin duda, Luis, el agua no nace del chorro, nace de las cuencas hidrográficas. Entonces, en ese sentido, de nada puede servir que hagamos muchas acciones para cuidar la tubería si no hacemos acciones para restaurar la cuenca, para aprovechar el agua de lluvia que se puede infiltrar, para recargar los mantos acuíferos y freáticos y no corra causando desastres. Entonces, esa es una parte fundamental. Otra parte importante, sin duda, es el tema de la conformación de la junta directiva. En la propuesta del Foro del Agua, en la propuesta original, se planteaba una estructura grande. Se hablaba de más de 11 personas con participación pública y, digamos, no pública o social. Y se hablaba de muchos ministerios: medio ambiente, salud, agricultura y ganadería, obras públicas, Que son cancillería. entes rectores en temas relacionados Claro, al tienen que recurso, ver con ¿no? la gestión del agua. Y también se hablaba de muchas organizaciones de la sociedad civil, se hablaba de participación de organizaciones indígenas, de mujeres, se hablaba de regantes, juntas de agua, pero en las actualizaciones que va haciendo el foro, lo va delimitando a una participación en una junta directiva eminentemente pública. La propuesta de la ANEP ya plantea una junta directiva para el ente rector que es mayoritariamente privada. Y ahí se plantea en su artículo 14 que va a estar conformada por 5 personas, de la cual una persona la pone la presidencia de la República y 4 son privadas. 2 que son de Comures, que es una corporación de municipalidades privada, y eso lo dice el artículo 1 de sus estatutos, que es una estructura privada, y 2 que pone la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la ANEP. Entonces, por lo tanto, esa es una diferencia fundamental, porque esa estructura de la autoridad del agua que plantea la ANEP, al ser privada, no va a garantizar los intereses de la población. Y si nos vamos a la lógica de derechos humanos a nivel internacional, incluso la recomendación de la ONU en el tema, en el 2010, cuando plantea el derecho humano al agua, se plantea que para garantizar el derecho humano al agua, esa tiene que ser pública, algo que no se garantiza con esta propuesta de ley de la ANEP. Y seguimos avanzando, vamos a ver otros elementos discordes, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana. El Foro del Agua plantea estructuras de cuenca, plantea crear comités de cuenca para darle participación a todas las organizaciones que tengan que ver con el manejo del agua a nivel de las cuencas. Entonces, ahí se plantea una relación donde hay
una toma de decisión vinculante entre esta gente que participa de manera horizontal en estos comités de cuenca y esa junta directiva que está en la autoridad del agua. La propuesta de la ANEP plantea la creación de los comités de cuenca, pero sin fundamento, es decir, no tienen carne. Tienen prácticamente dos funciones: estar ahí, crear su plan de trabajo y brindar información a la junta directiva, a esta junta directiva que va a decidir casi todo sobre cuáles son los usos del agua en el territorio y operativizar en el territorio las decisiones de la junta directiva. Entonces, es una figura sin contenido, sin carne. Entonces, casi que decorativa, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido hay una fuerte diferencia. Y también lo otro que miramos en la propuesta y con esa parte termino, como una amenaza fundamental en esta propuesta de ley privatizadora de la ANEP, que ponen en un solo huacal todos los usos del agua. En la propuesta del foro se planteaba de que van a haber permisos para las empresas, pero por ejemplo para las juntas de agua que llevan el agua a las comunidades y dan un servicio social, se le llaman permisos especiales a juntas de agua. Para las entidades del Estado, como por ejemplo ANDA, que ocupa agua para distribución, o la CEL para producir energía eléctrica, o las municipalidades, se hablan de asignaciones. Esto no lo contempla la ley privatizada, sino que lo que habla es de permisos. El artículo 70 habla de permisos y todos son permisos. Y se dice que todas las entidades, o todas las personas naturales o privadas, públicas o privadas, van a necesitar de un permiso. E incluso habla que ANDA y las municipalidades van a necesitar ese permiso para poder utilizar el agua. Entonces, es poner todos los usos como que fueran lo mismo. Entonces, contraviene la jerarquía en el uso del agua que plantea consumo humano doméstico, abastecimiento de población, mantenimiento de ecosistemas, agua para riego de alimentos, agua para otro tipo de riego, agua para uso industrial, comercial, recreativo o otros usos. En esa jerarquía, entonces, sin duda el consumo humano doméstico es la prioridad, pero si pones todos los permisos en el mismo huacal, entonces estás violentando eso y por tanto violentando el derecho humano al agua de la población. Ahora, Andrés, en todo el mundo el agua, el recurso hídrico lo administra el Estado. Sí. Nosotros de LOUCA, perdón, hace un poco más de un mes presentamos un estudio de la institucionalidad de agua en América Latina y mostró una tendencia muy clara a la administración, a la gestión de agua por el Estado. Y cuando hablamos de Estado, estamos hablando de gobierno central. Y se puede ampliar ese análisis, conocemos otros análisis, conversaciones con expertos internacionales que vienen confirmando este hecho de que no hay ningún país en el mundo que ha puesto sus recursos hídricos en manos de la empresa privada, ni Chile, que es el modelo de neoliberalismo para muchos, ¿verdad? Ni Chile tiene el agua en manos de la empresa privada. Y siempre digo que después de tantos años de lucha contra la minería metálica en El Salvador y la gran victoria en contra de esa industria que habría sido tan destructivo para el recurso hídrico en El Salvador se hizo el primer país en el mundo de prohibir la minería metálica. Es una fuente de enorme orgullo para este país a nivel internacional. Pero qué vergonzoso sería después de esa gran victoria, ese gran orgullo, ser el único país en el mundo que pone sus recursos hídricos en manos de la empresa privada en medio de una crisis grave con respecto a este recurso. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa. Les invito a que nos acompañen, hay importantes mensajes para ustedes. Ya venimos con más. Estamos hablando de este recurso vital para la ciudadanía. Ya venimos con más.
Bueno, tenemos unas declaraciones que proporcionaron nuestros buenos amigos del Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre, que aglutina organizaciones campesinas. Ellos emitieron un pronunciamiento, una posición muy clara ante los intentos de privatización del agua por los partidos de derecha. Veamos lo que dijeron y luego lo comentamos, ¿les parece? Veamos lo que dijeron. La no privatización del agua y retomar la discusión del anteproyecto de la Ley General de Aguas. Le advertimos a los diputados de derecha que si continúan en su posición contra los intereses del pueblo, les juramos que pronto lo van a lamentar. 2. Demandamos que el órgano ejecutivo actualice su política de agua y que le ordene a ANDA la implementación de un megaproyecto de procesamiento de agua para beber, para que la población ejerza su derecho humano de acceso al agua limpia y saludable y no dependa del suministro de grandes empresas privadas que hacen negocio con agua para beber. Los caporales de la oligarquía capitalista. Para eso, los ingenios les dieron plata en esta campaña que acaba de pasar para que hicieran campaña política y que ahora les paguen con querer aprobar la privatización del agua, no aprobar la ley de la semilla, no aprobar la ley de los tóxicos, no aprobar la ley de soberanía, no aprobar la ley de cooperativas que abarca a las mujeres con derecho a tener la tierra como seres humanos. Bueno, creo que el mensaje es claro, Luis, y vemos que cada vez se suma más gente a este rechazo. Claro, y es que aquí vamos al tema de la congruencia. Es decir, por tantos años hemos venido peleando una ley general de agua, se ha obstaculizado tanto, como te he mencionado, pese a de que la crisis va aumentando, y tenemos claridad de que los que históricamente han dañado el agua, la han contaminado, han sido las empresas y las industrias. Es decir, el ejemplo que ponía el compañero alemán, es decir, ahí en la entrevista, es decir, la industria cañera se queda con el 70% del agua para riego en la zona costera del país. Por cada hectárea son más o menos 5.000 metros cúbicos de agua que utilizan en el periodo seco, el periodo de enero a mayo. Es una gran cantidad de agua. Aparte del uso del agua, es todo el tema de la contaminación que genera por el uso de glifosato, que es un químico para madurar la caña que está catalogado como cancerígeno, que lo riegan por avionetas, deforestan, queman. Bueno, hoy helicópteros utilizan y helicópteros y drones para regar con ese químico. Entonces, que ellos que son los que históricamente han contaminado los bienes naturales, ahora vengan a decidir cómo se va a utilizar el agua en el país. Ellos que son los que represan los ríos para que el agua no llegue cauce abajo, dejando a comunidades sin agua y a ecosistemas sin agua, como los ecosistemas de manglar, porque represan los ríos para sacar agua, para regar sus cultivos, que te vayan a decir ahora que tú no vas a tener agua porque no alcanza, es irracional, es una burla para el pueblo salvadoreño. Y yo lo he mencionado siempre, es poner a los lobos y los coyotes a cuidar las gallinas, y no podemos admitir eso, Luis. Es un golpe, una bofetada para el pueblo salvadoreño esperar que nos van a proponer una ley que en el ente rector del agua tenga empresa privada y que no vamos a hacer nada y que vamos a estar tranquilamente aceptando eso. Entonces, sin duda, rechazamos esa propuesta nefasta, y una solicitud concreta que hicimos fue que se retire de la discusión esa propuesta de ley privatizadora en la Comisión de Ambiente y Cambio Climático. Y por supuesto que proponemos que se retomen los 92 artículos aprobados y por supuesto la propuesta de autoridad idea que presenta la UCA. Entonces yo creo que los diputados y diputadas deben retomar estas recomendaciones si no quieren que el pueblo siga protestando en las calles. Ahora, Andrés, ahí veíamos a nuestro buen amigo Miguel Alemán hacer un señalamiento directo que tiene que ver con el financiamiento de campañas y con, obviamente, hay compromisos que tiene en este caso, según lo que él plantea, de parte de los diputados de derecha con sectores como los cañeros. Bueno, eso es lo que hace tan difícil este tema, ¿verdad?
el tema de minería fue difícil, nos llevó 12 años para lograr prohibir la minería y esperábamos poder repetir, mantener el momento, ¿verdad? Seguir adelante ya resolviendo el problema en sentido más amplio del agua, pero nos topamos con los intereses que están en juego en el tema de agua, ¿verdad? Personas de pensamiento derechista que entendían la amenaza de la minería, que apoyaban nuestro esfuerzo de prohibir esa industria, ya son oponentes por intereses, ¿verdad? Cañeros, por ejemplo, que entendían que la minería metálica era una amenaza para la producción de caña, pero también ahora entienden que la regulación efectiva, responsable de agua puede ser una amenaza para sus intereses, porque queremos un enfoque de derecho que significa agua para todos, significa agua como un bien público, significa agua como derecho humano, mientras que la empresa privada en ANEP principalmente y los partidos de derecha plantean una ley con enfoque empresarial que enfatiza proteger el agua, sí, proteger el agua, pero para los usos empresariales. Es por eso que ellos quieren controlar la institucionalidad, quieren garantizar que se priorice los intereses de la gran empresa en términos del uso de agua. Entonces sí, este es un problema muy difícil y tiene muchas ramificaciones. Va a ser muy difícil resolver y viene saliendo un montón de otros temas. Cada vez que hablamos con los diputados y diputadas, entran un montón de temas políticas, partidarias, ¿verdad? Como decíamos al principio, temas que no nos permitan enfocarnos en las propuestas concretas que ya están sobre la mesa. Y la razón es por el juego de intereses que hay sobre este tema de agua. Ahora, Luis, ¿cuál sería, o qué podríamos esperar, o qué les podríamos decir, mejor dicho, a estos, bueno, algunos son diputados en su carácter individual, otros son partidos políticos en su conjunto, que en un momento determinado han estado, bueno, apoyando toda la discusión de estos 92 artículos y que hoy de un plumazo echan al traste todo ese trabajo? ¿Qué les podemos decir para que, digo, sobre todo ante este cambio, este giro que plantea Andrés, para que puedan tomar conciencia y sobre todo porque estamos hablando de los intereses tan importantes como la vida de la ciudadanía? Claro, yo creo que el llamado de los diputados y diputadas es que reivindiquen los intereses de las grandes mayorías, de la población en general, que es la que votó por ellos, y no reivindiquen los intereses de un pequeño grupo económico que lo que quiere es hacer del agua su mercancía, su negocio. Y en ese sentido también pedirle seriedad de cara a la población, porque con esta lucha contra la privatización han estado haciendo varios shows. Pues ahí mencionar, por ejemplo, tú mencionabas diputados, voy a comenzar con los diputados, esto de jurar solemnemente no privatizar el agua, cuando siguen discutiendo una propuesta privatizadora. En algún momento el diputado Francis habla que pide retirar el artículo 14, que es el que habla de los empresarios en la junta directiva del ente rector, pero nada nos garantiza que después lo vuelvan a colocar cuando la gente haya bajado el nivel de discusión. O incluso esos planteamientos de que dicen que los estamos atacando. O sea, que sean serios con la población, porque este reclamo tiene que ver con la vida de la gente. O sea, no estamos acá, como bien dice Andrés, esta no es una lucha partidaria, esta es una lucha por la vida, porque si le quitan el agua a la gente, pues se mueren. A nivel de partidos políticos, también yo creo, hablando de estas acciones para engañar a la población, creo que es importante mencionar cómo Arena recientemente presentó una propuesta de reforma constitucional para incluir el derecho humano al agua en la Constitución. Decir que esto no es algo que ellos han pedido,
Es algo que la sociedad civil pidió en el periodo 2009-2012 y que ha sido Arena la que nunca ha dado los votos para ratificar ese derecho. Es decir, se aprobó porque según la Constitución se aprueba con mayoría simple en el periodo legislativo 2009-2012, ahí se planteó el reconocimiento del derecho humano al agua y la alimentación. Y en el momento de ratificarlo, que es con mayoría calificada en el periodo 2015-2018, Arena no dio sus votos. De nuevo se volvía a votar la misma reforma en ese periodo para poder lograr ratificarla en el periodo 2015-2018 y de nuevo Arena no dio sus votos. ¿Y cómo es que durante 6 años no han dado los votos para ratificar el derecho humano al agua y la alimentación y ahora nos vienen a plantear una reforma para incluirlo en la Constitución? Eso es una burla a la población. Lo que busca es bajar el nivel de discusión con el tema de la amenaza de privatización, no querer seguir retomando la Ley General de Agua y aprobarla rápidamente y engañar a la población en un periodo preelectoral diciendo de que quieren reivindicar este derecho cuando nunca lo han hecho. Entonces el llamado también aquí es a la población a no dejarse engañar con estas llamados a proteger el ambiente, estos falsos discursos ambientalistas o falsos discursos de derecho, cuando sabemos que nunca han reivindicado este tipo de demandas de la población que han sido desde hace muchos años, hace más de 12 años. Entonces, creo de que aquí hay que pedirle seriedad a la población, seriedad a los diputados y a los partidos de una lucha que es tan importante de cara a cómo ha sufrido este pueblo con el tema del agua. Ahora, Andrés, ¿cuál sería el llamado para la gente que todavía está dudando de si involucrarse o no en esta lucha? Todavía la gente que todavía está dudando de que esta amenaza es real. ¿Cuál es el llamado de esta gente? El llamado es buscar la verdad, es sencillo, ¿verdad? Buscar la verdad, porque desafortunadamente estamos luchando en un ambiente lleno de falsedades y mentiras de parte de los y las que están interesados en mantener sus privilegios en este país sin regulación al agua. No perderse en las falsedades y mentiras que circulan. Y en ese contexto quisiera tratar de aclarar una cosa. Hablamos mucho y muy fuertemente en contra de los partidos de derecha, ¿verdad? Eso no quiere decir que somos del FMLN o estamos representando los intereses del FMLN. Cada vez que la derecha nos habla de la UCA, habla de una UCA manipulado por el FMLN. Cuando habla de la Iglesia Católica, habla de obispos y Monseñor Escobar Alas como personas manipuladas por el FMLN. Realmente es insultante, ¿verdad? Que piensan que la Iglesia Católica no tiene autoridades capaces de analizar la problemática del país y proponer soluciones sin manipulaciones de partidos políticos. O la UCA, que es una institución científica, académica, que anda buscando la verdad, cree que no tenemos la capacidad de analizar esta problemática y proponer soluciones. La aclaración que quiero hacer no es que estamos manipulados por el FMLN o que somos lo mismo que el FMLN. El punto es, el FMLN apoya nuestras propuestas. El FMLN, cuando habla Monseñor Escobar Alas, el Frente le apoya, le respeta, le escucha. Cuando presentamos propuestas concretas de políticas públicas, el FMLN apoya esa propuesta. Esa es la relación que hay entre nosotros y el Frente. Y termino diciendo siempre desde la perspectiva de la Iglesia. En este país es ampliamente conocida esa relación antagonista que ha existido desde hace muchos años entre la derecha de El Salvador y la Iglesia Católica, ¿verdad?
Recordemos que durante los años de la dictadura, la oligarquía controlaba la Iglesia Católica, ¿verdad? Y ahora no controla la Iglesia y está encachimbada. Es una palabra salvadoreña y me gusta porque es más que estar enojada. Están encachimbados con la Iglesia porque no controla la Iglesia, ¿verdad? Entonces, su reacción es insultar, es amenazar, es acusar, igual como hacían con figuras como Rutilio Grande, y cuando todavía no pudieran controlarle, le mandaron a asesinar. Igual como hicieron con Monseñor Romero, cuando no pudieron controlarle, le mandan a matar. Y perdón que se tiene que hablar de esos términos un poco fuertes, ¿verdad? Pero a veces hay que hablar la mera verdad, ¿verdad? Entonces, hoy en día, gracias a Dios que tenemos una derecha un poco más civilizada, que no, su única opción no es mandar a matar, insultan, bloquean, tratan de desacreditar, pero es esa misma tendencia confrontativa, faltando respeto de parte de la derecha hacia la Iglesia, que ya ese es un fenómeno que hemos acostumbrado a tener que aguantar. Bueno, yo solo tengo tiempo para agradecerles a ambos por tomarse el tiempo de venir a contarnos lo que está sucediendo en esas discusiones y a seguir orientando a la ciudadanía para que tengan un criterio sólido con respecto a ese tema. Luis, Andrés, muchas gracias. Gracias por el Gracias, espacio. Luis. Y a ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con Gen TV. Este es un tema fundamental y nosotros lo vamos a seguir abordando con la seriedad que merece. Quédense, porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.